para tomarla, ni para hacer centrales eléctricas, mucho menos, ¿no es cierto?, sino para el riego. O sea, todos estos sistemas de compresas que nosotros conocemos de la antigüedad, evidentemente eran para el riego. Así, si analizamos algunas presas europeas, en la zona de España, en distintos lugares del imperio del Imperio Romano, vamos a ver que justamente esas presas sí eran para abastecimiento de agua. Bueno, también tenemos casos de la India y por supuesto también culturas preincaicas, ya 1200 años de Cristo, que tenían sistemas de riego, los mochicas, y sobre encontramos estos casos, ¿no?, de acueductos y sistemas de riegos y sobre todo sistemas de riego enterrados a una gran altura sobre el nivel del mar. Bueno, ¿qué factores influyen en el riego? Y por supuesto, en la concreción de un proyecto de riego. Bueno, son varios, son aquellos que condicionan la operación y también en su diseño. ¿Cuáles son? El suelo. La naturaleza del suelo es fundamental. Es decir, no podemos hacer un sistema de riego sin conocer detalladamente el suelo. Ese tipo del conocimiento del suelo es un conocimiento distinto del conocimiento estructural que tiene el ingeniero civil. No nos interesa la tensión admisible, no nos interesa el proctor, no nos interesa la densidad desde este punto de vista del suelo que sea resistente, o sea, no nos interesa la estabilidad del suelo ni la cohesión de la fricción, esos parámetros intrínsecos, porque estos son estructurales. A nosotros nos interesa el suelo desde el punto de vista agronómico, razón por la cual se habla del suelo agrícola. El suelo agrícola es dedicado a la agricultura. Los parámetros que hay que conocer son tan precisos como los que conocemos nosotros en ingeniería civil estructural, pero en este caso son parámetros agronómicos. Algunos son muy parecidos, ¿sí? El otro tema que debemos conocer es el agua. No cualquier agua es buena para el riego. El agua debe tener algunas condiciones, no ser salobre, no ser sódica, no tener algunos problemas que rompen el agua. Evidentemente, el agua debe estar también libre de sedimentos. ¿Por qué? Porque los sedimentos siempre perjudican los sistemas de riego. Si los sedimentos se nos van, imagínense que hacemos un río, hacemos una derivación en una presa, por ejemplo, y estamos derivando un sedimento fino que se va citando. Que se va depositando a lo largo de los canales o sobre el terreno que estamos regando, lo cual es por ahí más perjudicial todavía porque estamos arruinando el terreno que queríamos mejorar. Evidentemente debemos de conocer muy bien el agua, o debemos liberarlo de alimentos, y si no debemos de elegir, si es imposible, debemos elegir otro agua. ¿Qué debemos conocer también? El clima. El clima lo debemos conocer en profundidad porque en función de la diferencia de agua que debamos aportar a las plantas entre la precipitación y su necesidad, la demanda hídrica de la planta versus el aporte hídrico del ciclo hidrológico medio, es lo que a nosotros nos va a poder ver cuáles son los meses más altos y los cuáles van a ser los que nos van a exigir entonces los mayores aportes de riego. ¿Para qué? Para poder dimensionar nuestra obra de toma, nuestra obra de bombeo, canales de construcción, las compuertas de distribución, los canales secundarios de distribución, o lo que fuera. O las tuberías en los casos de riego por tuberías. ¿Sí? El otro tema, evidentemente de cajón, conocer los cultivos. No conocer los cultivos, cuál es papa, cuál es mandioca, cuál es cebolla, cuál es maíz, saber las necesidades hídricas de todos ellos. ¿Cuánta agua necesita el maíz por hectárea y por día
en tal mes. ¿Cuánta agua necesita el maíz por hectárea y por día en el otro mes? Y así sucesivamente con todos los tipos de cultivos, y también conocer cómo se van a distribuir los cultivos en nuestra zona de regadío, porque vamos a tener un mix, no siempre tenemos lo mismo. Podemos tener frutales, más hortalizas, más un mix también de pastura, con lo cual debemos establecer, bueno, cuántas hectáreas serían dedicadas a pastura, cuántas a hortalizas, y si no sabemos, tendríamos que ir viendo de ponernos cerca de la posición más exigente, de aquellos cultivos que necesiten más agua, o si no, de que tengan cultivos complementarios. ¿Qué son cultivos complementarios? Aquellos que tenemos, por ejemplo, la suma de dos tipos de cultivos totalmente distintos. Unos necesitan agua en invierno y los otros más agua en verano. ¿Qué hace eso? Eso lo que hace es regularizar nuestra curva de suministro. Quiere decir que nosotros vamos a estar suministrando un volumen más o menos constante, a grosso modo, a lo largo del año, porque cuando la mitad del cultivo tipo A, que necesita agua en verano, está creciendo, el tipo B todavía no lo necesita. Pero cuando A deja de necesitar, B comienza a necesitarlo, con lo cual nosotros no tenemos que duplicar, porque si ambos picos de necesidades coincidieran, tendríamos que duplicar el tamaño de nuestras obras. ¿Qué más debemos de conocer? A los regantes, la idiosincrasia de la gente, su organización, su, digamos, idiosincrasia intrínseca. ¿Por qué? Porque el tema del riego es un tema comunitario. Nosotros le aportamos agua en la cabeza del canal a cada uno, y cada uno de ellos abre el canal, y lo tiene que abrir en el momento que le toca. Entonces, esto es una cosa social, no puede ser que alguien esté aprovechando en el momento que quiera porque está desarticulando la organización de todo el mundo. Entonces, la idiosincrasia del regante o la formación mental del regante, que hay que hacerlo con lo social, es sumamente importante, ¿sí? Por otro lado, la estructura de la propiedad. ¿Cómo son las propiedades? ¿Son de pocas hectáreas? ¿Son latifundios? ¿Tienen un solo tipo de cultivo? Generalmente los latifundios son para un solo tipo de cultivo, mientras que las pequeñas propiedades, mayor cantidad de mix. ¿Por qué? Porque el minifundista tiene que vivir de su cultivo, entonces no puede cultivar una sola cosa, tiene que cultivar cosas que en primavera, en otoño, en verano, en invierno. Entonces de esa forma puede vivir todo el año. El gran terrateniente, que también puede ser un regante, generalmente trabaja distinto. Trabaja con un monocultivo o a lo sumo dos cultivos en el año de distinto tipo, y produce una gran cosecha. Entonces, todo esto, ¿en qué nos va a incidir? En la demanda de caudales de riego que nosotros necesitemos, que es el parámetro de diseño. Y por último, no debemos restar importancia a la legislación jurídica, porque de nada nosotros vamos a hacer un sistema de riego en una provincia y que hay una legislación que permite regar. Si la legislación sobre el uso del agua permite extraer agua de un río y hacer un uso consultivo de parte del agua del río. ¿Por qué el uso consultivo? Y porque el agua que sale del río, solamente una pequeña fracción va a volver al río, que es la que esté aplicado en un lugar donde desde el subsuelo vuelva hasta el río después de regado. Entonces, evidentemente, el uso es un uso que debe de estar comprendido dentro de la legislación jurídica, ¿cierto?, que se aplica en la zona. Muchas veces, cuando los sistemas de riego toman dos jurisdicciones distintas, por ejemplo, dos provincias, evidentemente hay que coordinar distintas cosas, porque a veces una provincia permite la derivación de un determinado caudal, pongamos un caudal chico, y la otra un caudal grande. Entonces todo eso hay que compatibilizar muchas veces. Muy bien, entonces, ¿qué es el suelo agrícola? El suelo agrícola
es el suelo que es aprovechado. ¿Sí? O sea que es el suelo dentro del cual se encuentra el alimento de las plantas. Es el lugar donde se van a desarrollar la vida de las plantas. ¿Sí? No solo la vida en el sentido que toman sus nutrientes de ese suelo, sino que también ese suelo sirve de soporte de las plantas. Imagínense que en una función de árboles frutales, el suelo cumple una función de soporte. El árbol es una estructura, es una estructura isostática, ¿no? Tiene tres grados de vinculación en sus raíces. Muy bien, entonces es el soporte, pero a su vez el medio de alimentación. ¿Por qué? Porque los nutrientes del suelo son los que le proveen las sustancias minerales que el agua va a tratar. Entonces, evidentemente, el suelo agrícola es ese. No es el suelo que está a 30 metros de profundidad, sino es una capa superficial de suelo que es completamente distinto al concepto que nosotros tenemos de suelo, que es un concepto estructural. El suelo a nosotros nos interesa en cuanto a su resistencia o en su uso como material de construcción. Por ejemplo, el suelo para usarlo en suelo de cemento, el suelo para usarlo en terraplenes compactados, el suelo para usarlo con un aglomerante asfáltico, en fin, o un estabilizador granular. En este caso, el suelo agrícola es otra cosa, es lo que va a servir a las plantas. Entonces, es una mezcla de qué cosas, de distintos granos, de materia orgánica, de aire, de agua, organismos vivos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, en este suelo, estamos hablando de una capa superficial que nunca va más allá de un metro, según el tipo de planta. Si bien hay raíces de algunos árboles que pueden llegar a 10 metros de profundidad, evidentemente árboles de zonas desérticas justamente van en profundidad a buscar agua de las capas más alejadas. No es el caso de los cultivos, porque como disponen de árboles cercanos, no necesitan extender sus raíces a mayor profundidad. Conclusión, es decir, las raíces tienen una higroscópica, es decir, que van hacia donde detectan humedad. Tal vez es así que lo sufrimos nosotros los ingenieros civiles cuando hacemos instalaciones con cañería, que justamente donde tenemos una gotita que porque quedó mal, por ejemplo, el arito de goma de un sistema de transporte de agua, entonces la unión de dos caños que tiene un arito de goma quedó como se dice usualmente en obra, remangado porque pusieron mal el caño. Entonces, esa pérdida de agua hace que el árbol que estaba a 4 metros enseguida introduzca una raíz de suelo. Esa es la higroscopía, ¿no es cierto?, que tiene las raíces de la planta. Justamente se alimentan con sustancias nutritivas que son transportadas por agua. Donde hay agua van las raíces. Entonces, está formado por distintas fases. ¿Sí? Tiene una fase sólida, que son los granos del suelo. Esa fase sólida tiene a su vez una parte que es mineral y otra parte que es orgánica. ¿Sí? Una parte mineral está constituida por los distintos materiales que constituyen granos del suelo que tienen los tamaños que nosotros conocemos. Tenemos tipo arena, tipo limo, tipo arcilla y tipo pequeñas piedras. Normalmente si tenemos grandes piedras no es un suelo agrícola. El suelo agrícola no plantamos nosotros en una zona de rocas. Entonces, una parte, digamos, sólida, ¿sí? Pero como están agrupados los distintos granos, los distintos componentes sólidos del suelo, dentro de esos granos de la parte sólida mineral, también tenemos parte orgánica. ¿Qué constituye la parte orgánica? Y constituyen despojos de animales muertos. Fíjense que el suelo tiene una fauna muy rica, tiene lombrices, tiene insectos, tiene mamíferos que tienen en el suelo, que cuando mueren evidentemente pasan a formar parte del suelo y
a su vez son abastecedores de nutrientes, de forma involuntaria, por supuesto. Entonces, evidentemente, de esta forma, a su vez, las aguas de lluvia percolan en el suelo arrastrando materia orgánica de la superficie, infiltrándola hacia la finalmente vida, con lo cual termina el suelo siendo un receptáculo de cierta cantidad de materia orgánica, aparte de la materia sólida mineral que lo compone. ¿Sí? Pero, como es un material que está formado por la constitución, está constituido por distintos, o la asociación de distintos granos, evidente quedan entre grano y grano poros, cosa que nosotros bien conocemos. Dentro de esos poros, evidentemente tenemos la posibilidad de tener o totalmente completos de agua, que sería, no es condición natural del suelo, es una condición accidental o temporal. Un suelo puede estar completamente lleno de su poro de agua, estaría en una condición de saturado. No quiere decir que el suelo es saturado. Ahora está saturado, porque tiene todos los poros totalmente llenos de agua. Pero en una época de menores precipitaciones o más alejada del momento del riego, ese poro puede tener una parte de aire. Entonces, evidentemente, tenemos aire y tenemos también agua. Veo que a alguien le está funcionando mal internet. No sé si el resto me está escuchando. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando o el problema es de emisión mía? A ver un segundo. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. De todas formas, yo estoy grabando las clases, así que se las podemos poner en el Google Drive. Bien. Conclusión. Aparte de esto, tenemos una rica fauna. Y la rica fauna está dada por animales inferiores, pero también está dada por bacterias. La carga orgánica microscópica es sumamente importante. Las bacterias están ahí en el suelo porque se están alimentando. ¿De qué se están alimentando? De la materia orgánica que existe en el suelo. ¿Y cómo que hay bacterias en el suelo? Sí, totalmente. Hay una gran cantidad de bacterias y de distintos tipos. Aquellas que están por encima de los niveles que están normalmente saturados son bacterias aerobias, o sea que necesitan del oxígeno del aire para su desarrollo. Aquellas que están por debajo de la napa freática, son por los cuales, a partir de los cuales nunca desciende la napa freática, hay otro tipo de bacterias que son las anaerobias, que no necesitan justamente del oxígeno del aire, pueden vivir y desarrollar su ciclo biológico perfectamente bajo la napa en un suelo totalmente saturado. Y están aquellas en que están en una zona intermedia, en la zona de oscilación de napas, donde algunas veces, ¿no? Hay aire y a otras veces hay agua. Entonces, evidentemente, estas son generalmente bacterias facultativas, pero ¿qué pasa? Podemos tener aerobias que queden sumergidas un periodo de tiempo, ¿qué hacen? Desaceleran su ciclo biológico hasta que vuelven a tener aire, o podemos tener anaerobia que cuando el agua baja, ¿no es cierto?, detienen también su ciclo biológico y cuando el agua vuelve a subir lo aceleran. Entonces, todo un sistema que está muy interligado y que es complejo. Evidentemente, los especialistas de estos son ingenieros agrónomos y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente saber de la existencia de algunos parámetros para que podamos conversar y tomar mate con nuestros colegas, ¿no? Y podamos interactuar juntos. Entonces, por supuesto, a su vez, condiciones fundamentales que posee el suelo es la capacidad de retener agua, ¿no? Es decir, era ese embalse ficticio que decimos nosotros, regamos los martes y le alcanza hasta el otro martes. ¿Por qué? Porque almacenó agua en los poros del suelo. Muy bien. Entre las propiedades que se denominan físicas del suelo, desde el punto de vista agronómico, tenemos unas cuantas.
Vamos a la textura. La textura tiene que ver con la granulometría del suelo. ¿Sí? La granulometría del suelo agrícola, cuando hablamos del suelo, hablamos del suelo agrícola, podría ser una constitución mezcla de distintos tipos, como los que tenemos aquí, que tenemos una grava fina, ahí están las medidas de la B, una arena gruesa, una arena mediana, más fina, muy fina, lisilla y algunos colores. ¿Sí? Bueno, de ahí surgen, de la predominancia de alguno de estos tipos, surgen las denominaciones agronómicas usuales, que serían, por ejemplo, arenoso, cuando tiene más de un 70% de arena. ¿Cuál es su característica? Cuando tiene tanta cantidad de arena, tiene muchos poros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Tiene poros grandes. ¿Por qué? Porque las partículas de arena son uno de los tamaños grandes. Fíjense, están acá, arena gruesa, mediana y fina, están casi arriba en esta clasificación de mayor a menor por el diámetro del grano. Evidentemente, ¿qué es lo que hace? Tiene agua a gravedad, no tiene agua que está sostenida, ¿no es cierto?, en forma capilar dentro de él, porque los poros son grandes. Ustedes recuerdan que la ascensión capilar, por ejemplo, dependía del diámetro. A menor diámetro, mayor ascensión capilar. Entonces, el diámetro es más grande que el de un limo, evidentemente va a retener menos la arena, el agua, que el limo. Por eso tiene poca retención del agua. Y es únicamente inerte, ¿por qué? Porque no tienen una materia orgánica que se degrada, evidentemente es un suelo mineral. Y por supuesto, si retiene poco agua, esta buena condición de filtración de agua que tenemos aquí reseñada, ¿no? Muy bien, los suelos del tipo limoso son los suelos intermedios entre las arenas y las arcillas. Se difieren de las arcillas en que no poseen una carga eléctrica como estas, de mayor diámetro. Entonces nosotros tenemos limos acá que surgen por una degradación de la roca madre, ¿no es cierto?, que serían los suelos colorados. Los suelos lácticos son limosos o limos arcillosos, y sobre todo son arcillosos los suelos de las zonas bajas, lo que normalmente llamamos ñaú, porque la roca madre, en la zona ubicada bajo napa freática, se degrada al tipo de este suelo arcilloso. Y los arcillosos se llaman pesados, tienen gran capacidad de retención de agua. Normalmente cuando tienen más de 35% de arcilla, estamos llamando de esta forma, poseen una carga eléctrica, ¿sí? Y generalmente no son suelos agrícolas. Imagínense, ¿quién va a ir a plantar 1, ¿cierto? Nadie planta, evidentemente. La 1 lo queremos ver y sin embargo es un suelo que trabajándolo y drenándolo es un suelo mecánicamente estable, cosa que, bueno, no pensamos. Muy bien, evidentemente acá apareció nuestro viejo conocido, que lo analizamos ahora, no para hacer nada mecánico, pero sí para hacer algo que tiene que ver con lo orgánico, que serían los cultivos, ¿no? Evidentemente acá está graficado sobre este lado el porcentaje de arcilla del 0 a 100, aquí el del limo, aumentando en este sentido o en el sentido horario, y acá el de cada uno de 0 a 100. Por supuesto, si estamos por un suelo acá, no es un suelo agrícola, ya dijimos que en la arcilla pura no podemos plantar. Si es acá es desierto de arena, tampoco podemos plantar, ¿sí? Entonces, yo diría que los suelos que son agrícolas son más o menos estos, ¿sí? Y acá aparece una terminología nueva para nosotros, que es lo de franco. ¿Qué es un franco? Un suelo franco es un suelo que es un equilibrio de las tres fases, de arena y arcilla. Fíjense ustedes que acá este franco corta, ¿no es cierto?, el 40% de arena, corta el 40%, y también el 50, está entre el 50 y el 30 prácticamente del limo, está entre el 50 y el 70
y está de arcilla entre el 50 y el 60, 70. Entonces la mezcla, los suelos mezclados son los suelos francos, y de acuerdo a la predominancia que pueda tener un suelo sobre alguno de los otros tipos, nosotros de suelos básicos, arena, arcilla o limo, se denominan de esta manera, o franco arcilloso, franco arenoso o franco limoso. Y después vienen sus combinaciones, ¿no? Esta que está por acá, franco arcilloso, muy bien. Entonces aquí decimos franco, distribución equilibrada de granos. Muy bien. Hemos hablado de la textura. Ahora pasaremos a hablar de la estructura del suelo agrícola, ¿sí? La estructura, si bien tiene que ver el tamaño de los granos, lo que más importa también es en qué forma se agrupan, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de textura, es el tamaño. Si la estructura es la forma que se agrupan estos granos, ¿sí? Por supuesto, la estructura va a ser distinta si está constituida por un solo tipo de suelo, por una sola textura, ¿sí? Por dos texturas distintas, ¿sí? O por tres. O sea que... Pero lo que más importa es esto. Fíjense ustedes, aquí tenemos las estructuras más usuales de los suelos, ¿sí? Laminar es un suelo que se extiende en forma de lámina. Es típico de los suelos que son sedimentarios. Los sedimentarios aluviales, por ejemplo, pueden ser laminares, ¿sí? Después están los prismáticos, fíjense, en forma de prismas, ¿sí? En bloques, y los granulares. Entonces, evidentemente, tenemos distintos tipos de estructuras, y estas estructuras van a condicionar algunas de las propiedades del suelo. Por ejemplo, la permeabilidad. Si nosotros vertemos agua sobre este suelo laminar, evidentemente su velocidad de permeabilidad horizontal es menor, vertical, perdón, es menor que la horizontal. Pero a su vez, su permeabilidad vertical es menor que la de este prismático. ¿Por qué? Porque este prisma tiene, ¿qué cosa? Diedros así, que los va separando, entonces evidentemente puede conducir a mayor caudal, ¿no? O a mayor velocidad, ¿no es cierto?, entre cara y cara de estos prismas. Mientras que aquí las láminas se oponen a esa dirección. Ahora, si lo analizamos horizontalmente, probablemente sea mucho más permeable que este otro. Igual por acá tenemos la posibilidad de una permeabilidad horizontal, pero como que entre capa y capa tiene muchas capas, mientras que esto es más grueso, evidentemente este va a tener mejor conducción hidráulica, ¿no es cierto?, por infiltración en un sentido horizontal, una percolación. Muy bien. Entonces, existen otras terminologías como la capacidad estructural. ¿Qué es la capacidad estructural? Decimos que un suelo tiene capacidad estructural cuando puede formar terrones espontáneamente, ¿sí? Entonces, la actitud de un suelo para formar terrones espontáneamente se conoce como capacidad estructural. Por otro lado, un suelo que tiene una determinada estructura puede tener la capacidad de resistirse a cambiar de forma. O sea, que si tiene, por ejemplo, la estructura prismática y nosotros lo apretamos en un sentido y en el otro, se resiste a cambiar de esa forma de estructura. Por supuesto, ¿no? Siendo cierta resistencia, lo podremos volver turbulento, granular, de otra forma, pero en principio, ¿no es cierto?, cuando resiste al cambio de forma, se dice que tiene estabilidad. Capacidad estructural, la capacidad de conservar su forma. Es la estabilidad estructural. Muy bien. Dentro de las características estructurales del suelo, o mejor dicho, de qué depende el comportamiento hídrico y la aireación en función de las características del suelo, y depende del tamaño de poro, de forma de grano, de tamaño de grano, de disposición de grano,
y de cohesión y compacidad. Imagínense ustedes, si queremos entender el comportamiento hídrico, lo podemos evaluar el comportamiento hídrico por muchas cosas, por ejemplo, capacidad de almacenar o no agua, capacidad, en su efecto, de percolar, ¿sí? Capacidad de tener una infiltración horizontal, capacidad de retener el agua o de perderla rápidamente. Todas esas cosas en el comportamiento hídrico. Por supuesto, tienen que ver con el tamaño de poros, por ejemplo. Si tiene un gran tamaño de poro, tiene una gran permeabilidad, o sea que tiene una gran velocidad de filtración, ya sea vertical o una velocidad también de filtración en sentido horizontal. Si tiene pequeño tamaño, evidentemente va a ser como más impermeable. Si la forma de los granos, ¿no es cierto? Si la graduación de los granos también cambia, todo eso hace que cambien estas condiciones, ¿sí? La disposición también. Entonces, la compacidad, quiere decir, si es muy compacto, quiere decir que tiene poros muy pequeños, entonces evidentemente va a retener menos agua. Y otro tanto con la aireación, ¿no es cierto? Tenemos que para las plantas es importante que una parte del suelo o de los poros del suelo tengan aire, ¿no es cierto? También depende justamente de estas mismas características. En cuanto a la estabilidad estructural, que es la segunda, ¿no es cierto? Yo había comenzado ya hablando de estabilidad y bueno, la presencia de agua. Bien saben ustedes que hay algunos suelos que en presencia de agua se irrigan. Cuando la presencia de agua es muy pequeña, al contrario, los aterrona. Entonces, evidentemente, es importante para la estabilidad estructural del suelo la presencia del agua por un lado, el tipo de suelo que tienen, si es un suelo arenoso, evidentemente no va a tener mucha estabilidad estructural, se desparrama, ¿sí? Lo ponemos dentro de un recipiente, lo compactamos, damos vuelta al recipiente y armamos una semitorrecita que se desparrama en nuestra mesa de ensayo. Pero si lo hacemos con la arcilla, evidentemente no. Entonces la estabilidad estructural depende de la naturaleza de la fracción más fina, ¿sí? Y después, por supuesto, el tema de su composición química, si tenemos distintos iones, ¿sí? Entonces vemos que tenemos una parte química que actúa sobre todo con la arcilla, con lo cual tenemos una interacción allí en los poros debido a las cargas eléctricas y a los iones, ¿no es cierto?, que tengamos. El tema de la salinidad, tenemos que las sales, como lo dijimos hoy, aumenta la presión osmótica para los cultivos. Evidentemente el cultivo tiene que competir con las sales solubles y empieza a chupar las sales por un lado y el cultivo por el otro. Y eso lo fatiga, los cultivos se estresan. Al estresarse, les pasa lo mismo que a nosotros, disminuyen su producción. Se enferman también, aparece un estrés del cultivo, con lo cual evidentemente la sal dentro del suelo, dentro del agua del riego, ¿no es cierto?, empieza a competir con el cultivo. Fíjense, la práctica en la antigüedad, por ejemplo, durante las guerras púnicas, los romanos, cuando le ganan las guerras púnicas a los cartagineses, después de haberlas casi perdido, llegaron a la conclusión que tenían que hacer desaparecer a Cartago. Cartago, en el norte de África, tenía grandes cultivos y era rica en función justamente de su producción de granos. Entonces, lo que hicieron los romanos para destruir la ciudad, evidentemente, después de que se habían ganado por las armas, ¿no?, quisieron sembrar los campos con sal, con lo cual, al perder los campos sobre su grado de producción, evidentemente los cartagineses no se repusieron nunca más, nunca más fueron ricos, con lo cual nunca más se pudieron competir a los rusos. Bueno, las diferentes formas estructurales del suelo afectan en forma directa la velocidad de infiltración del agua. Eso es lo que dice aquí, ya sea el agua de lluvia, ya sea el agua de... Entonces, la estructura de forma granular tienen tasas de infiltración rápida, no las prismáticas o de bloque, donde es más moderado. En la estructura laminar, la tasa de infiltración es demasiado lenta, existiendo una viscosidad superficial cuando se le aplica demasiada agua en su
Vamos a otra propiedad, la densidad, ¿cierto? La densidad. Para nosotros la densidad es la masa sobre el volumen, ¿cierto? El agrónomo tiene cierta particularidad. Le llama densidad a lo que nosotros llamamos peso específico, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque en definitiva lo hace relativo. Al tener el peso específico relativo, ¿qué quiere decir peso relativo? Peso específico relativo. Peso específico es el peso sobre el volumen. Peso específico relativo es peso específico sobre el volumen sobre el peso específico del agua. Entonces se vuelve unidimensional. Entonces poco importa que sea masa sobre el volumen o peso sobre el volumen porque el número va a ser el mismo. Entonces, si yo divido, por ejemplo, en un suelo, ¿sí? Peso del suelo, el volumen del suelo, sobre el peso específico del agua, que es el peso del agua, el volumen del agua, va a ser adimensional. Y si en vez del peso es masa por gravedad, hago masa del suelo por gravedad del suelo, sobre volumen del suelo, sobre el peso específico del agua, nuevamente podría haber simplificado ambas gravedades y de esa forma es lo mismo hacerlo como masa sobre volumen, peso sobre volumen, porque a su vez va sobre el peso específico del agua. Entonces, por eso se produce a veces esta pequeña confusión que me tocó a mí en mis primeras interacciones con ingenieros agrónomos. Ahora, como tengo una hija ingeniera agrónoma, ya directamente dijo que mande ella y yo digo siempre que sí, cosa que les va a ocurrir a ustedes también. Bien. Conclusión, el tema es así. Tenemos dos tipos de densidad real, ¿sí? Una que se refiere a la del material del suelo. Es cuando nosotros buscábamos, recuerden ustedes, nosotros teníamos dos particularidades. Teníamos el peso específico del suelo y teníamos el peso de la unidad de volumen del suelo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el peso específico del suelo es el peso específico del material. Es decir, que es el peso del suelo seco sobre el volumen de la parte sólida del suelo. Entonces estamos midiendo, si el suelo fuera arena, ¿no es cierto?, el peso específico del grano de arena, ¿sí? Mientras que el peso de la unidad de volumen era el peso del volumen del suelo seco sobre el volumen punto de qué cosa, de la parte sólida más todo lo evidentemente. Entonces tenemos lo mismo que pasa a los agros. Tienen un peso, por ejemplo, fíjense que lo llaman D sub R, que es adimensional porque es relativo al del agua, ¿no es cierto? Peso del suelo seco sobre peso en volumen de agua igual al volumen de granos, o sea, está considerado el volumen. Entonces la arena, recuerdan ustedes, tenía más o menos 2,60 y algo, ¿sí? Y por otro lado ellos tienen, aquí teníamos la densidad real, la densidad aparente, que es el peso específico aparente, que esto es lo que era el peso de la unidad de volumen. Se le hacen lo mismo, la adimensionalidad respecto del volumen del agua, que hacen el peso del volumen del suelo seco más poro sobre el peso de un volumen igual de. Y de esa forma, en un cero sencilloso, fíjense las densidades aparentes que andan en 1.10 a 1.30, en el limoso es un poco mayor, en el arenoso un poco mayor, pero ninguna de ellas llegan a este 2.6 a 2.65 del peso específico real, densidad real, ¿sí?, del suelo. Muy bien. La porosidad. ¿Qué es la porosidad? La porosidad es justamente igual que en el caso nuestro de los civiles, ¿no es cierto?, el volumen del vacío sobre el volumen total, pero expresado en porcentaje, por lo cual lo debemos multiplicar por 100. ¿Qué es la porosidad efectiva? La porosidad efectiva se mide de la siguiente